Bien. Entonces, ¿ya están viendo toda la pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito. No activo la cámara para cuestión de velocidad. La activamos al final para saludarnos. Ok, pero vamos ahora a empezar con la información que les tengo del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la programación neurolingüística. No sé si alguno de ustedes tiene o ha estudiado pues algo sobre lo que es la PNL. La PNL tiene muchísimas formas de aplicarla, ¿no? En diferentes áreas de nuestras vidas. No solamente a nivel de venta, sino también podemos utilizar las herramientas de la PNL para aplicarlo en nosotros mismos, ¿no? Para hacer una reprogramación de esos programas que tenemos desde pequeños, esas creencias que tenemos, que nos van inculcando los padres, nos van inculcando la familia, nuestros maestros, nuestro entorno, y a través de estas técnicas de programación neurolingüística, hay muchísimas técnicas, nosotros pudiéramos hacer una reprogramación de nuestros pensamientos y hacer cambios bastante interesantes, ¿no? De hecho, le comento, amigos, que una de las cosas que he tenido yo que aplicar bastante acá ha sido la PNL, cuando el hecho de haber salido del país, de Venezuela, estar acá, hacer un proceso de adaptación, entonces tenemos que reprogramarnos prácticamente para que no nos pegue tanto el cambio que hay en esos casos, ¿no? Pero eso ha sido una parte de lo que he ido aplicando, igualmente que el coaching, y eso ayuda muchísimo a estos procesos de transformación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre precisamente del tema de la programación neurolingüística. Vamos viendo el avance. Ya muchos de ustedes deben estar dentro del módulo 2, que precisamente habla de lo que es la programación neurolingüística. Estamos en la clase del día 29, ¿sí? Ya para la próxima semana, el día 5, tenemos también clase, el día 12 de junio. Y vamos ya avanzando en el módulo número 2, que tiene que ver con estos conceptos básicos de la programación neurolingüística. Esto es extenso, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una formación que es el Practitioner, y estamos ya diseñando un programa para lo que es la parte del máster. Esto me va a ayudar, está preparando un amigo de Venezuela, un coach de Venezuela, él es máster en PNL, y estamos preparando una programación que posiblemente se vaya a dictar a final de año, ¿no? Entonces, para estar pendiente de eso. Ok, fíjense, vamos a hablar entonces qué es la PNL. La PNL es la programación en lingüística. Si nosotros buscamos dentro de Google, vamos a conseguir una cantidad enorme de conceptos, de definiciones de lo que se trata de la programación neurolingüística. Nosotros tenemos una acá que es la que yo me gusta utilizar bastante, que es una estrategia de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia. De hecho, la programación neurolingüística la han utilizado para mejorar la parte de la fobia, para eliminar lo que nosotros llamamos anclaje. Ok, ya vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. Y se ha aplicado muchas terapias utilizando la programación neurolingüística. Esto fue creado por Richard Blander y John Grinder en California en los años 70, ¿no? Ellos sostienen que existe una correlación entre los procesos neurológicos, el lenguaje, es importantísimo el lenguaje. Yo siempre he dicho que la palabra tiene mucho poder, y los patrones de comportamientos aprendidos a través de la experiencia, que es lo que estamos hablando nosotros ahorita acerca de lo que es la parte de la creencia, ¿no?, que tenemos ahí. Afirmando que estos pueden cambiar para lograr objetivos específicos en la vida. Muchos hablan de cambio, muchos hablan de transformación. A mí me gusta emplear mucho la palabra cambio, reprogramación, porque realmente hay personas que dicen que el que no quiere cambiar no cambia, ¿no? Y eso en cierta parte tiene muchísima razón. Yo no sé si ustedes, ¿no? Pero hay gente que por más que uno le dé, no tienden a hacer cambio por nada de la vida, ¿no? Pero bueno, eso son cosas ya temas de tema. Entonces, ¿qué es realmente la programación neurolingüística? Bueno, si nosotros hablamos de programación, se refiere al proceso que va haciendo el cerebro para organizar la estrategia operativa, es decir, nuestra conducta. Esto es como prácticamente una computadora, ¿no? Cuando uno compra una computadora, eso viene con un sistema operativo y nosotros tenemos que ir instalándole los programas, tenemos que ir
programando qué es lo que quiero que yo esta máquina, que la computadora haga, y de ahí es donde nace todo el sistema de programación y todo lo que yo puedo hacer con ella. Nosotros prácticamente somos iguales. Nosotros cuando nacemos no tenemos ningún tipo de programación y a medida que vamos creciendo, a través de la influencia del entorno, a través de la influencia de nuestros padres, de nuestros hermanos, de todo lo que es la parte de la escuela, los profesores, nosotros vamos adquiriendo esa programación y de ahí donde nosotros vamos a dictar nuestras conductas, ¿no? Sí, por eso que a veces llegamos con unas creencias, con unas mañas, por decirlo de una manera bastante coloquial, que uno no sabe de dónde salió. Entonces, claro, si uno empieza a ir atrás, uno se da cuenta, bueno, mira, esto fue lo que me dijeron a mí en mi casa, y mucho de estas programaciones a veces tiene que ver hasta con el dinero, ¿no? Y vamos a hablar un poco cuando a veces decimos que no somos vendedores, es porque tal vez no lo decimos nosotros, sino que eso fue alguien que te lo dijo, eso quedó programado en tu pensamiento, en tu mente, y de ahí tú decidiste que ya no ibas a ser buen vendedor. Cuando hablamos de la palabra neuro, toda conducta es resultado del sistema nervioso, que es activado por orden que da el cerebro y hace que funcione. Estos días estudiando un poco sobre lo que es la parte del cerebro, bueno, esto es algo, un tema bastante interesante. De hecho, la que es que quiera hacer el diplomado de neuroventa, vamos a hablar mucho sobre el concepto de lo que hace el cerebro y mucho lo que tiene que ver con los pensamientos. Es un tema bastante interesante. Y la lingüística se manifiesta a través del lenguaje verbal y no verbal. A veces pensamos que cuando hablamos de lingüística solamente hablamos de la parte verbal. Y aquí tenemos una cantidad. Hola, Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Vamos a esperar un momentico a ver si Silvia se conecta. Okay. De todo modo, podemos utilizar también el chat para comunicarme Ok, vamos a ver acá. Silvia, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Okay? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Okay, estamos ya iniciando la clase, estamos hablando un poquito sobre la programación de la lingüística. Sí, estamos empezandito, entonces no te has perdido mucha información. ¿Okay? Entonces, bueno, el APNL es un conjunto de métodos y técnicas de comunicación enfocados a que la persona consigamos nuestros objetivos. Entonces, como le estabas comentando, nosotros estamos programados de una forma, y eso ha sido también dado por las experiencias que hemos tenido durante nuestra vida, y a través de la PNL podemos hacer una reprogramación de nuestros pensamientos, y esto va a mejorar lo que es la parte de la conducta. Ahora, existe una de las cosas que me gusta de la PNL es que se maneja con unos postulados que podemos aplicar en cualquier momento. ¿Sí? Déjenme retroceder un poquito acá. Y fíjense estos postulados de que habla la PNL. Algunos resalté en negro porque vamos a hablarlos y llevarlos a lo que es la parte de venta, que es lo que nosotros estamos viendo la aplicación de la PNL en esta área, ¿no? Entonces, fíjense, el primer postulado, él habla del fracaso no existe, solo existe la información. ¿Cuándo yo aplico esto? ¿No? ¿Cuándo voy a aplicar este postulado o cómo lo puedo yo entender? Muchos de nosotros cuando tenemos procesos de ventas que no se dan, no puedo hacer un cierre, ¿sí? Bueno, fallé en un momento determinado. Uno dice, bueno, fallé como vendedor y bueno, no sirvo para tal cosa, ¿no? No sirvo para ser vendedor, pero una de las cosas que yo he aprendido es que cuando tenemos un fracaso, tenemos un error, cometemos, podemos llamarlo fracaso, pues este tipo de no me salió bien lo que yo estaba haciendo, yo siempre he asumido que lo importante de todo eso es aprender, ¿no? Aprender de qué fue lo que sucedió allí, qué fue lo que yo hice, y posteriormente hacer las correcciones necesarias. Y sobre todo en los procesos de venta, esto es muy importante. Si yo estaba en un cierre, estaba en una negociación, esto no se da, ¿ok? El cliente me dice que no, que ya él consiguió por otro lado, simplemente no quiere mi servicio, mi producto, no es sentirse abatido, ¿no? Por tal motivo. Yo lo que debo tomar en cuenta de qué fue lo que hice, hacer un resumen y tomar esa información y proceder a hacer los cambios que necesito hacer. ¿Sí? Entonces, prácticamente el fracaso no se debe tomar como tal. Yo, ay, me siento fracasado, que yo no sirvo para eso, no. Tomemos cualquier fracaso, y de hecho en la historia existen muchísimas personas que fracasaron en las pruebas, en lo que estaban haciendo. Thomas Edison era uno que fracasó yo no sé cuántas miles de veces con respecto a la bombilla, y fíjense todo lo que él logró hacer después de todos estos fracasos. Y él decía que cada uno de ellos
era una forma de no hacerlo, ¿no? Y por eso que él no asumía eso como un fracaso, sino como un aprendizaje. Entonces es muy importante que nosotros como vendedores tomemos este postulado y lo coloquemos dentro de nosotros, ¿no? El fracaso no existe, solo existe la información. Otro postulado, en cualquier situación, el elemento que está siempre bajo control soy yo mismo, ¿no? Y esto tiene que ver muchas veces hasta con las discusiones. Cuando, de hecho, pasó algo bastante interesante hoy, ¿no? Me dicen que yo siempre tengo un cuento, pero es que a medida que uno va viendo las cosas en la vida, uno va aprendiendo y va escuchando. Hoy estábamos en un curso de finanzas, en un taller de finanzas, y estábamos haciendo el mapa de los sueños. Y uno de los chicos puso, y tiene que ver mucho con este postulado, él puso que uno de sus grandes sueños es que Colombia viva en paz. Les pregunto a ustedes, ¿eso está bajo su control? Pueden contestar por el chat. ¿Ustedes consideran que esta persona que dice que su sueño es que conseguir la paz en Colombia, ¿está realmente ese sueño bajo su control? A ver. Vamos a ver si por aquí tenemos respuesta. Me están escuchando, ¿no? Porque veo que están como calladitos. Eso me preocupa. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a estar claros. Este tipo de sueño que él se está planteando no está bajo su control, ¿ok? Porque él diría, bueno, él podría modificar esa forma de decirlo, decir, bueno, yo voy a aportar algo, tal cosa, yo voy a aportar tal cosa para que Colombia sea un país mejor. O sea, evidentemente es su aporte que él puede hacer. Pero hablar de que él considera que su sueño es que pueda lograr que la paz en Colombia, yo creo que eso se escapa un poquito de sus manos porque no está bajo su control. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un proceso de venta? ¿Quién es el que tiene el control? ¿Okay? ¿Quién es el que tiene el control realmente del proceso de venta? ¿El cliente o yo? ¿Okay? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quién tiene el control? ¿Okay? ¿El cliente o yo? Evidentemente, nosotros como líderes vendedores somos los que tenemos el control. Por lo tanto, en una situación, en un proceso de venta, cuando ya las cosas se ponen un poquito bastante calurosas, ¿quién es el que debe bajar? ¿Quién es el que debe de llevar ese proceso, esa conversación a un ritmo que tiene que sea aceptable? Evidentemente tiene que ser el mismo vendedor. Entonces, es importantísimo que nosotros cuando estemos en estos procesos, aplicar estos postulados. En cualquier situación, elemento que está siempre bajo control soy yo mismo. ¿Ok? Otro postulado que también me gusta mucho es más fácil cambiarse a uno mismo que cambiar a los demás. Mire, si nosotros tenemos este postulado y lo utilizamos diariamente, yo creo que vamos a evitar unas cuantas calenteras, unas cuantas molestias, ¿no? ¿Sí? Porque a veces pretendemos cambiar a los demás. Y eso yo creo que es difícil. O sea, yo, basado en mi experiencia en todos estos años, yo considero que el que tiene que cambiar los puntos de vista somos nosotros. De hecho, estoy leyendo un libro por segunda vez que se llama Actitud de Vencedor de John Maxwell. Y él decía que todo se basa en la actitud que tengamos, ¿no? Y la actitud como veamos el mundo. Entonces yo considero que para nosotros vivir en sana paz, debemos siempre, bajo cualquier situación, el que cambia somos nosotros. Tenemos que cambiar nuestro punto de vista como veamos las cosas. Yo creo que es una de las maneras de que podamos vivir tranquilo, ¿no? En un proceso de venta, muchísimo más. Si yo tengo un proceso de venta, ¿quién es la persona que va a ser más flexible? En este caso tengo que ser yo como vendedor. ¿Ok? Otro postulado, si hace siempre lo mismo, siempre tendrá los mismos resultados. ¿Por qué no vendo? Bueno, mijo, no vende porque por la sencilla razón de que estás haciendo los mismos diálogos, estás haciendo el mismo pitch, estás haciendo la misma forma de presentarte. Entonces, si yo estoy viendo que como vendedor he visitado 10 clientes y sigo manteniendo la misma temática y no estoy obteniendo resultados, yo debo cambiar la técnica. Entonces, ahí tengo que aplicar también el postulado número 1, ¿no? Fracaso no existe, solo existe la información. Debo hacer la transformación necesaria porque si sigo haciendo lo mismo, mira, definitivamente vamos a obtener los mismos resultados. Albert Einstein decía que el colmo de los colmos, la locura, sí, el colmo de los colmos era esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, bueno, este es un postulado que es bastante poderoso. Si lo que haces no funciona, haz cualquier otra cosa, muy ligado al postulado anterior. Si yo estoy haciendo algo como vendedor, no me está funcionando, ¿ok? Yo debo
comenzar a hacer la transformación y los cambios necesarios para poder lograr el objetivo que en este caso son las ventas. El mapa no es igual al territorio. Esto es algo sumamente poderosísimo porque yo siempre lo he dicho, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo, ¿ok? Entonces, esto en este postulado se refiere a eso. Cuando nosotros hablamos de que el mapa no es el territorio, cada persona piensa completamente diferente. A veces pretendemos, cuando vamos a vender a un cliente, que ese cliente, o mejor dicho, pensemos por él, ¿ok? Que tomemos la decisión por él. O que él en tal caso, yo creo que él se adapte a lo que yo estoy ofreciendo y eso no es así. ¿Ok? Porque él tiene su forma de ver, su forma de pensar y eso tenemos que estar bien conscientes de que cada uno tiene su respectivo mapa, ¿ok? Su mapa mental. Entonces es muy importante esto aplicarlo en el proceso de venta. ¿Ok? Todos tenemos o podemos crear los recursos que necesitamos para hacer lo que queramos hacer. Mucho que ver con ese tema de que no soy un vendedor, que soy un mal vendedor, no tengo los recursos necesarios, no sé hablar en público, me da miedo enfrentarme a la gente, ¿ok? Y básicamente todos tenemos recursos para llegar a ser vendedores extraordinarios. ¿Qué debo hacer? ¿Okay? Una de las cosas que debemos hacer es formarse, leer muchísimo y lanzarse al ruedo, ¿no? Lanzarse a la acción. Y podamos enfrentar cada día estos miedos y evidentemente podemos llegar a ser vendedores extraordinarios. En cualquier sistema, el elemento más flexible y adaptable acaba gestionando la situación. Y esto es lo que hablábamos un poco sobre lo que es la parte de la flexibilidad. ¿Sí? Y en cualquier situación, el elemento que está siempre bajo control soy yo mismo. Está muy pegado con este postulado. Importante. Y esto lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de las habilidades del vendedor. Y hablábamos precisamente sobre la flexibilidad. ¿Sí? Esa manera de nosotros adaptarnos, esa manera de nosotros no hacer juicio y aceptar a la persona tal como es. Otro postulado sumamente importante, no podemos no comunicarnos. Así no exista la expresión, la comunicación verbal, siempre estamos comunicando. Eso también llegamos a ver un poquito con la parte de la agudeza sensorial. ¿Sí? No podemos no comunicarnos, siempre hay una comunicación. Si mi cliente no está hablando, si mi cliente no está emitiendo ninguna palabra, hay otra forma de nosotros saber si está pensando, si le estamos llegando o estamos conectando con él, y a través de la gestualidad. Entonces, esto es un postulado que la PNL maneja muchísimo, que no podemos no comunicar. Y este último, que ha creado mucha polémica cuando hablamos de la programación neurolingüística, que dice que hay una intención positiva en cada conducta y un contexto adecuado para cada conducta. ¿Por qué digo que trae mucha polémica? Cuando nosotros estábamos estudiando la programación neurolingüística en nuestras certificaciones, decía el instructor que un asesino, una persona cuando mata a otra, él lo ve como una intención positiva desde su punto de vista. Por eso es que el mapa no es igual al territorio. Sí, entonces eso creaba un poco de polémica. Igualmente la persona que roba tiene una intención positiva. Pero una intención positiva ¿para quién? No para nosotros. La intención positiva tal vez sea para él. ¿Sí? Entonces, esto debemos tomarlo en cuenta porque en el caso de un proceso de venta, si el cliente me dice que no, mira, realmente no está interesado, yo no debo tomarme eso a pecho, no tomarlo como una forma a nivel personal, sino que, bueno, vamos a ver cuál fue la intención positiva, qué fue lo que pasó allí, ¿okay? En qué puedo mejorar para que nosotros podamos en otro proceso de venta o cuando volvamos a tener el contacto con el cliente, podamos entonces ofrecerle mejor comunicación. ¿Ok? Amigos, preguntas hasta el momento con respecto a los postulados. Estos postulados son buenos tenerlos siempre a la mano porque para mí es como la Biblia de la programación neurolingüística. Y si nosotros lo interpretamos, lo leemos y lo canalizamos como tenemos que hacerlo, evidentemente lo vamos a entender muchísimas cosas que nos pasan. Hay uno que siempre molesta a la gente, y uno de los postulados que es el mapa no es igual al territorio. Cuando yo le digo eso a veces a mi familia, a mi esposa, que mira, la gente no piensa igual que tú, eso crea un poquito de molestia, porque pensamos y creemos que las demás personas deberían ajustarse a lo que nosotros pensamos. Y no es así. Cada quien tiene un punto de vista completamente diferente y eso también va con nuestros clientes, ¿ok? Cada cliente tiene su punto de vista diferente y nosotros tenemos que respetarse. Eso lo vimos también parte de la semana pasada cuando estábamos hablando del primer capítulo, ¿sí? Ahora fíjense, vamos a avanzar un poquito acá, ¿ok? Que
le molesta, esto fue un estudio que yo no recuerdo la fuente, de hecho se me olvidó colocarla dentro de la lámina, ¿ok? ¿Qué le molesta a muchos clientes de sus asesores comerciales? Y esto lo podemos mejorar nosotros posteriormente con la programación neurolingüística. Una que yo, fíjense que está en el tope, es que no contagian entusiasmo, ¿no? A veces, eso estuvimos conversando creo que también la semana pasada, que es la persona, el vendedor que llega donde su cliente con una cara de tragedia, con una cara de llanto, ¿ok? Y eso no entusiasma a nadie. O sea, el cliente está esperando a alguien con una buena actitud. Si tiene un día malo, imagínense entonces tener una persona que llegue también con una mala actitud o con una cara de que, bueno, se va a acabar el mundo. Entonces, una de las quejas que tienen muchos nuestros clientes es eso, que no contagian mucho entusiasmo al vendedor. Lo otro es que muy poco conocen la presentación y lo que hacen es leerla. Eso es fatal. Yo he tenido, de hecho, vendedores que cuando van a presentar su producto o servicio, leen la presentación porque desconocen completamente de lo que están hablando. Otros exponen su pitch de manera lenta y monótona. Esto es fatal, ¿sí? Esto aburre un poco. Tienen una presentación personal pobre. Fíjense que tampoco tiene un porcentaje muy alto, pero bueno, sabemos que si yo voy a estar frente a un cliente y cuando son ventas consultivas, más debo estar con mejor presencia para que nuestro cliente se conecte con nosotros, ¿no? Así el cliente, y una vez me lo dijo un participante, me dice, ah, perfecto, pero yo fui una vez a donde un cliente, el cliente estaba muy mal vestido, pero ese es el problema de él. El mapa no es el territorio, o sea, nosotros tenemos que ser flexibles, ok, ¿dónde está la flexibilidad de aceptar al otro tal cual como es? ¿Sí? No tienen el control sobre un auditorio, sobre todo cuando estamos hablando que tú vas a hacer la presentación de tu negocio a varias personas, tienen un nivel de conocimiento insuficiente acerca del producto o servicio que están ofreciendo. Otros ofrecen gesticulaciones exageradas. Yo no sé si le ha tocado a ustedes unos vendedores que, bueno, hablan, como decimos nosotros en Venezuela, hablan hasta por los codos, o que gesticulan demasiado, mueven demasiado las manos, son muy expresivos. Y eso, si el cliente es un poquito más pasivo que él, no va a haber nunca un rapport, nunca va a haber una conexión, porque él va más rápido que el cliente. Ya vamos a ver eso cuando estemos en la parte de rapport. Y lo otro es que no responde preguntas, sino que, bueno, simplemente, mira, desconozco o no sé. Eso es fatal cuando alguien, un cliente te dice, mira, esta información acerca de este producto, esto tiene tal cosa. Entonces tú dices, no sé. Yo creo que la respuesta más sensata es, mira, yo en estos momentos no tengo esa información, pero si tú me dejas, déjame anotarlo. Yo te puedo investigar en la próxima visita y yo te traigo la información acerca de la característica que tú me estás preguntando. Yo creo que esa sería la forma más lógica de no decir no sé o inventar una cosa, o sea, inventar algo completamente diferente. ¿Ok? Juan, ¿querías decirnos algo, Juan? ¿Ok? Bueno, avanzamos entonces. ¿Sí? La PNL nos permite... José. Cuéntame. José. Aló. Cuéntame. Si te escucho. Bueno, en el tema de si nos podemos devolver a las siguientes gesticulaciones exageradas. En el estudio que hiciste, pero yo digo que pues todos los comerciales, y pues me corriges, tenemos una parte gestual, Claro. porque pues las manos es nuestra herramienta para ofrecer el producto. Es como si tú vendieras un televisor y no vender las características, Sí, bueno, se escucha un poquito y no, ¿me escuchas ahí? Sí, ahora sí te escucho. Y pues no mostrarle el CBR del producto con las características y los beneficios de una manera gestual, Sí. exhibiendo el producto. Entonces, pues no me quedó claro ese punto de la gesticulación exagerada. Sí, cuando hablamos de gesticulaciones exageradas, con su propia palabra, fíjate, Juan, yo soy una persona que cuando hablo, yo muevo mucho también las manos, ¿sí? Aquí, bueno, fíjate tú que he tratado de cubrir las manos en la pantalla, ¿ok? Pero yo muevo mucho las manos y cuando voy a hacer exposiciones, voy a presentar el servicio, yo también gesticulo mucho y muevo demasiado las manos. Cuando hablamos de gesticulaciones exageradas, ¿ok? He visto vendedores que tienen el atrevimiento de pararse, ¿sí? Y tocar hasta el cliente. O sea, el cliente se tira hasta el momento, no te ha dado permiso,
y eso se gana con la parte de la conexión. Eso es peligrosísimo, porque se puede romper cualquier conexión que tengas hasta el momento. Aunque yo más adelante les explico. Cuando nosotros hablamos de rapport, que es la conexión con el cliente, en un momento determinado se puede perder, pero uno puede volverlo a conectarse con él, ¿no? Pero cuando hablamos de gesticulaciones exageradas, estamos hablando, como su propia palabra lo indica, o sea, exageradamente, ok, mucho movimiento. Esto evidentemente también tenemos que ver el tipo de cliente que yo tengo al frente. Eso me lo va a dar a mí la formación de lingüística, si la persona es visual, si la persona es auditiva o la persona es kinestésica. Si yo, por ejemplo, estoy con un visual y con un kinestésico, yo pudiera hacer movimientos bastante exagerados y él va a disfrutar, o mucho, se va a conectar con esos movimientos. Pero si yo tengo una persona que es auditiva, esos movimientos no va a servir de mucho. ¿Ok? Entonces, yo digo que todo lo exagerado es malo, ¿no? ¿Ok? Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, de acuerdo en qué aspecto, que sí, nosotros como vendedores tenemos que movernos, tenemos que gesticular, y eso es parte del lenguaje. Y tú vas a ver más adelante, cuando hablemos la parte de la comunicación, que lo que es la parte gestual tiene un porcentaje bastante pronunciado en la parte de la comunicación. De hecho, ni siquiera la parte verbal. ¿Ok? Lo que es la parte del tono y la parte gestual tiene un gran porcentaje de lo que es en el proceso de comunicación. Entonces, no es que vamos a sentarnos como muertos, a no hacer, vamos a contagiar entusiasmo, pero no hacer gesticulaciones demasiado exageradas, que parezca hasta falso, ¿no? No sé si tú me captas la idea, Juan, que parezca hasta falso. Y yo tenía, mira, recuerdo un profesor de venta que teníamos, y el primer día de clase, o sea, me reí demasiado porque cuando él se paró a saludarnos, el hombre hizo, buenos días, no, mira, o sea, parecía una comiquita, pues parecía un cómico de televisión. Yo no aguantaba la risa, ¿no? Y yo decía entre mí, pero ¿por qué habla así? Entonces, claro, él estaba haciendo como una broma para enseñarnos a nosotros lo que no se debería hacer en una presentación, ¿no? Pero parecía una comiquita, o sea, parecía una cosa de payaso, pues. O sea, yo decía, no, pues esto no puede ser así. Si me van a enseñar esto, creo que no voy a lograr aprender estas técnicas. No, no, pero era simplemente una manera de que él entraba para que pudiéramos entender que era exagerado o no exagerado. ¿Ok? Entonces, no sé si te contesté la pregunta. ¿Ves? Sí, señor, claro. Ok, Claro. perfecto. Pero no es que no se vaya a hacer, o sea, se va a hacer, pero moderadamente, Sí, dependiendo. me asusté. No, 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 no. Yo No se también me soy asuste. Imagínate. demasiado corporal. O sea, Claro, uy, imagínate llega uno como una momia, ¿no? A una presentación. Eso no tiene efecto. No, no, nosotros tenemos que ser gestuales, pero gestuales con cuando hay una conexión y no está exagerado, ¿ok? Porque si no, entonces imagínate también el cliente no va a creer en lo que tú estás diciendo, ¿ok? Y aquí está, mira, aquí está lo que estamos conversando ahorita. Fíjate que aquí hay en el proceso de comunicación con la PNL, cómo nos comunicamos, ¿ok? En todo el proceso de comunicación, la parte gestual tiene un 55% y la parte tonal un 38%. Fíjate que aparte, prácticamente la parte verbal tiene un 7%. Le pregunto rápidamente, esta chica que está en pantalla, ¿qué expresión está dando? ¿Qué nos está diciendo? asombro. Ajá. ¿Quién más opina? Ok, Juan Carlos me dice que es asombro. ¿Sí? Yo también digo que es asombro, sorpresa. ¿Qué dice Sí, María? Ok. Por acá, sorpresa, sorprendida. Ok, y fíjense que en ningún momento había un circulito aquí arriba, ok, escrito que decía, wow, sorprendida, ¿no? O sea, no había nada y tampoco ella está gesticulando ningún otro tipo de palabra, o sea, no está diciendo nada. Nosotros simplemente con observar su gestualidad ya entendemos a qué se está refiriendo ella. Sorpresa, asombro, susto también pudiera ser, no lo sé. ¿Ok? O sea, pero hay un significado en el gesto que ella tiene. Entonces, igualito, nosotros cuando vamos, y aquí vamos a completar lo que estamos hablando, Juan, ¿okay? Igualito cuando nosotros vamos a hablar con un cliente, ¿okay? Nuestra parte gestual es muy importante y tiene que haber una coherencia entre lo que estoy diciendo, pensando y haciendo, para que la persona también pueda indicarnos y darle mayor confianza, ¿sí? A veces
hay vendedores que no tienen tampoco ningún tipo de emoción, no tienen, lo que hablábamos en el cuadro anterior, no tienen entusiasmo, porque tienen cero también gestualidad y eso tiende a aburrir muchísimo al cliente. Yo creo que al cliente hay que entrarle con muchas ganas, con mucha actitud, ¿sí? Y hablar en forma gestual, que las manos se muevan, porque le puede llegar al cliente kinestésico, que vamos a hablar ahora de él, el cliente auditivo y el cliente visual. Podemos llegarle a todos en el mismo momento, porque a veces es difícil también interpretar qué tipo de sistema tiene el cliente. No sé si el cliente todavía no lo he escuchado hablar y no sé si es auditivo, si puede ser visual, si puede ser kinestésico. Y si tengo duda, abro en los 3 canales, ¿ok? Entonces ya vamos a ver cómo podemos hacer eso, ¿sí? Entonces tenemos comunicación gestual, verbal y tonal. Tonal, ¿a qué se refiere? A tono de voz. A veces mantenemos un mismo tono de voz en una presentación y eso tiende a aburrir muchísimo a nuestro interlocutor, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? Subir la voz cuando se amerita, hacer silencios, porque sobre todo cuando hay una pregunta poderosa al cliente, hago una pregunta poderosa y aguanto y guardo silencio, esperando la respuesta de él. O cuando tenemos que hacer énfasis en una parte de la presentación, entonces subo la voz o bajo la voz cuando se requiera. Entonces esto es importantísimo. Tener también, de hecho, yo les recomiendo a muchos a vendedores que si tienen miedo escénico, tienen problemas de oratoria, hacer talleres de oratoria o de conferencista, porque eso mejora muchísimo la manera de hablar y cuando van a hacer presentaciones, mire, el éxito que consiguen contratos es muy bueno, ¿ok? Bastante elevado. ¿Sí? Entonces, avanzamos. Otro, fíjense acá, que una de las cosas que dice la palabra por sí sola son meros sonidos, ¿no? Ni la palabra rosa tiene perfume, ni la palabra perro ladra. Son construcciones lingüísticas que usamos para representar y transmitir nuestras experiencias. El lenguaje es mucho más que palabras y eso lo corrobora más lo que estoy comenzando yo acá, ¿ok? El lenguaje es mucho más que palabras y eso también se refería mucho a lo que estaba comentando Juan, ¿sí? Que el vendedor evidentemente debe tener gestualidades, pero vuelvo y repito, sin exageración, ¿ok? Otra de las herramientas que nos ofrece mucho la programación en lingüística es conocer un poco sobre lo que es el sistema de comunicación VACO. Este sistema de comunicación VACO, ¿a qué se refiere? A lo que es la parte de cómo nosotros percibimos el mundo, nuestro entorno. Lo percibimos a través de la forma auditiva, visual o kinestésica. Cuando hablamos de kinestésica estamos hablando de la parte tacto, estamos hablando de la parte de gusto, la parte olfativa, ¿no? ¿Ok? Ellos lo encerraron todo esto en la parte kinestésica. Entonces, ¿qué significa el auditivo? Que son aquellos tipos de personas que utilizan el sentido del oído preferiblemente. Recuerdan sonidos, almacenan palabras, usan palabras precisas y por lo general conseguimos que son personas con un pensamiento bastante ordenado y lineal. ¿Cómo yo detecto, por ejemplo, en una presentación de negocio, una persona que es auditiva? Puede darse el caso que la persona tenga su celular y está buscando información o está escribiendo, ¿ok? Está metido dentro de sus notas. Lo que está haciendo es escuchar y pasar esa información al cuaderno. En cambio, fíjense, la persona visual, prestan atención a los detalles visuales. Esos son los que cuando tú estás en una presentación de negocio están pendientes del folleto. Tú me trajiste algún folleto, tú me trajiste alguna información para yo verla. Si a ti te dicen así, ya tú sabes que esa persona es completamente visual. Y tú como vendedor, ¿qué vas a hacer? Bueno, sacar catálogos, si tienes catálogos, si no tienes de una lacto, presentar la lacto o una tablet, pero esa persona te está pidiendo que necesita ver para poder entender lo que tú te estás explicando. ¿Ok? Y esto es fatal. Si nosotros llegamos a una oficina y no tenemos ningún material de apoyo, tenemos lacto, tenemos tablet, y solamente vamos a hablar, si la persona es visual, no te va a entender. Y yo decía en una de los talleres, de los webinars anteriores, que a pesar de que nosotros hablamos el mismo idioma, hablamos el español, a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, dice, yo me canso de hablar con esta persona y no me entiende. Y no es que no te entienda, sino que le estás hablando posiblemente en un canal completamente diferente. La persona es visual y tú le estás dando explicaciones. A mí me pasó en estos días, yo soy muy visual. Estaba recibiendo una asesoría en la Cámara de Comercio y la asesora me hablaba, y yo, Dios mío, no sé, pero yo parece que estoy bruto en el día de hoy. Y yo, mira, yo no entiendo lo que tú me estás explicando. Muéstrame en pantalla, en la hoja de cálculo que tú me estás explicando, para yo poder verlo.
Y de esa manera, ella abrió la hoja de cálculo, mire, en un momentico entendí qué es lo que me estaba explicando ella. Y eso sucede, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero básicamente esto es importantísimo que vayamos detectando otra vez. Y ustedes me preguntarán, José, pero ¿cómo sé yo si la persona es visual? ¿Cómo sé yo si la persona es auditiva? Y ya les indiqué el visual. El visual dice, bueno, ok, perfecto, muéstrame para ver qué es lo que me trajiste. Eso es una persona visual. ¿Ok? Es la persona auditiva. Por lo general te va a hablar con predicados de escucha. Mira, escúchame esto suena bien, esto no me suena tan bien. Entonces son personas auditivas y tengo que hablarle, tratar de hablarle en el mismo idioma, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y el kinestésico utiliza preferiblemente el gusto, el olfato, el tacto. Este es el que le gusta tocar de repente si tus servicios son tangibles, tus productos son tangibles, él le gusta tocar, ver las muestras, ¿no? Entonces tú puedes entregar una muestra para que él vea, palpe, porque por lo general le gusta eso, experimentar, ¿no? Sus pensamientos son desordenados y comunican a partir de las sensaciones. Ahora, lo más importante de todo esto, y creo que dentro de las lecciones que tenían ustedes, hay un test para yo poder saber en qué canal estoy, es saber mi canal, ¿qué? Porque si yo soy una persona visual y me consigo en el proceso de venta con una persona auditiva, yo no puedo hablar en forma visual, tengo que cambiar, ¿ok? Y conversar y hablarle con predicados auditivos. Por ejemplo, si yo estoy explicando a una persona auditiva, mira, mi plan de servicio, yo le digo, ok, perfecto, Juan, ¿ok? Escucha, ¿cómo te parece lo que estás escuchando? ¿Ok? Entonces, perfecto, yo le estoy hablando en el mismo canal, bueno, mira, se escucha bastante bien. Si la persona es visual, ok, cuéntame, ¿cómo te visualizas con la información que vamos a nosotros a dictar acá en tu empresa? Entonces ya la persona se está visualizando, ya está hablando en el mismo canal. ¿Ok? Kinestésico. Oye, Juan, ¿qué sentiría todo tu equipo con esta formación? Entonces, fíjate, ya le estás hablando en el mismo canal. Entonces, son simplemente utilizar los predicados, las palabras correctas, para que la persona se pueda conectar contigo. Es importantísimo. Si yo sé qué canal tengo yo, es una ventaja porque yo, si soy visual y me consigo con un auditivo, tendré que cambiarme el canal de él. Otra recomendación que doy es un poquito, hay que practicarlo mucho, es que si no detecto si la persona es auditivo, visual y kinestésico, hablen en los tres canales. ¿Sí? Hablen en los tres canales. José, esa era la pregunta. ¿Tenemos personas que estén en los tres canales? Mira, o sea, que tengan esas tres habilidades o que tengan esas tres, porque yo veo y conozco y me identifico con los tres canales. Sí, o sea, fíjate una cosa. La pregunta es sumamente interesante, ¿no? Todos tenemos los canales. Lo que pasa es que hay unos más desarrollados que otros. ¿Sí? Hay un porcentaje más elevado. Y de hecho, se han hecho estudios que en un momento de nuestras vidas nosotros podemos estar en un canal determinado. ¿Sí? En un canal determinado. Y posteriormente, con cosas que suceden, cosas en tu propio entorno, tú vas cambiándote, ¿ok? A otro tipo de canal. Sí, todos tenemos los tres canales, unos más desarrollados que otros, ¿ok? Que yo no sé si ustedes se han dado cuenta en ciertas publicidades que tratan de manejar todos los canales representativos. Sobre todo, había un video que nosotros estudiábamos mucho, que era un video de, ay Dios mío, Bruno Mars, un cantante, donde era un video donde había muchos juegos de la ropa era muy sobresaliente, había muchos juegos visuales, había muchos juegos kinestésicos. Entonces, claro, es un video sumamente completo porque había mucho movimiento, había mucha visualidad en la vestimenta y evidentemente la música. ¿Ok? Entonces, todo eso se conjugaba, ¿para qué? Para poder llegarle a todo tipo de público. Si yo detecto que mi cliente de repente tiene no sé cuál canal tiene, mire, le hablo en los tres, pues. Ok, oye, ¿cómo te verías tú haciendo, qué escucharía tu equipo, o cómo se sentiría tu equipo? Y le hablo en los tres canales. Entonces ya él va allí conectándose, no importa, y así al final tú te des cuenta, no, mira, esta persona es visual, pero por lo menos le hablaste en los tres y conectaste con uno de ellos. Entonces, no te preocupes, Juan, porque eso lo va a dar la práctica. Tenemos que practicarlo y ver a través de esos predicados en qué canal se está comunicando mi cliente y yo
evidentemente conectarme con ese canal. ¿Estamos claros? Sí, no, José, me asusté fue porque yo dije, uy, algo mal en mí. Yo dije, tener los tres canales es como complejo. Sí, Porque a mí no, me gusta escribir, me gusta ver y me gusta tocar. Yo dije, sí, Dios mío, entonces estoy como no, mal, tengo total, problemas, está tengo como que visitar al Robocop. médico. Sí, Está como Robocop, sintiendo todo y viendo todo. No, vale, no, sí. no. Todo lo tenemos. De hecho, hay una cosa interesante con el kinestésico, ¿no? Porque el kinestésico a veces pretendemos o pensamos que el kinestésico es el que le gusta tocar, ¿no? Tú mismo lo estás comentando. Y entonces, cuando yo detecto que mi cliente es kinestésico, entonces yo pretendo como vendedor y a tocarlo a cada momento. Ojo, y a veces el kinestésico, por su propia condición, que tiene más, predomina más este canal de comunicación, no le gusta que lo toquen, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para no estar tocando al cliente? Es hablar con movimiento, ¿no? Entonces, si tengo la carpeta, la muevo de un lugar a otro y eso ellos van viendo esos movimientos, eso es muy característico también del kinestésico, ¿ok? Pregunta, el único que ha preguntado es Juan. No sé si las demás personas, las demás chicas tienen alguna pregunta. ¿Todo claro hasta el momento? Ok, perfecto, así me gusta. Sí, señor, todo muy claro. Ok, bien. Bien, entonces seguimos, pues vamos a seguir avanzando, que ya saben. Entonces tienen que, tampoco van a llegar y le van a preguntar al cliente, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo está, señor Juan? Cuénteme, ¿en qué canal tú esté metido? ¿Ok? Porque eso sí no se lo van a contestar, ¿no? Mira, usted es visual, auditivo, kinestésico, para poder hablar en el mismo idioma. Eso no va a suceder, ¿ok? Busca con eso. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces tenemos, fíjense, todo esto nos va a llevar ahora a un concepto que maneja la programación neurolingüística que se llama rapport. Creo que lo he mencionado anteriormente, ¿no? En la primera clase. Vamos a, a hacer profundizar un poquito más. ¿El rapport qué es? Crear un ambiente de confianza y cooperación mutua. A mí me decía uno de los instructores de la academia donde estudié coaching, que él es francés, él me decía, la confianza ¿se tiene o no se tiene? Aquí no puede haber alguien con media confianza. No, que ese cliente tiene media confianza en mí, no. O la confianza se tiene o no se tiene. Y eso es sumamente importante en estos procesos de conexión y comunicación con nuestros clientes, ¿ok? El rapport también me permite comunicarme sin juicios, distorsiones o malos entendidos. Y esto a veces está un poquito difícil porque a veces llegamos y ya estamos haciendo un juicio del cliente. Ay, este no me va a comprar. Este tiene pinta, este tiene la cara de que no me va a decir que no. Entonces ya estoy emitiendo un juicio o estoy distorsionando la información sin haber conectado o haber preguntado, ¿ok? Al cliente. Entonces esto es importantísimo. El rapport no se debe emitir juicio. De hecho, nosotros como coach profesional, cuando estamos haciendo nuestras sesiones de coaching, nosotros no debemos emitir juicio. Para eso existe algo que se llama blanqueamiento, ¿no? Que tenemos que blanquear nuestra mente, no pensar en lo que nos están discutiendo, sino simplemente hacer las preguntas necesarias para yo poder llevar a la persona al proceso de coaching. Pero esto es importantísimo. La comunicación sin juicios, distorsiones o malos entendidos. Otra cosa es, para crear un report de excelencia, es concentrarnos, ¿ok? Sin distracciones en lo que la otra persona me está hablando, ¿ok? Esto es lo que nosotros llamamos la escucha activa. Y hablamos, en la semana pasada, hablamos del parafraseo, ¿sí? Cuando yo quiero conectar, saber que realmente si existe una conexión, un rapport con la persona, y yo pueda parafrasear lo que me está diciendo. Por ejemplo, que el cliente me diga, mira, José, este servicio me parece que es bastante costoso porque las horas que tú me estás cobrando son unas horas muy elevadas con respecto a lo que tú me estás brindando. Entonces yo puedo parafrasear lo mismo. Ok, Juan, tú me estás indicando que te parece que el servicio es bastante costoso por las horas que tú estás dando y lo que vas a recibir. De repente él viene y te dice, no, 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 yo no quise decir eso. Entonces, claro, ahí se está dando cuenta de que tú te has conectado completamente con él, con lo que está diciendo. Y eso se logra a través de la escucha activa. Hay unas técnicas de rapport que se aplican dentro de la PNL, que es primero reflejar postura, ¿ok? Movimiento y gesto. ¿Qué significa esto? Que si la persona está desarrollando, y ustedes tienen que comenzar ya a observarlo en cualquier conversación. Véanlo, por ejemplo, no sé, que tenga niños, creo que sí le me mencionó que tenía una niña,
cuando tú veas a tu niña conversar con otro niño, véanlo. Ese es el mejor ejemplo. El niño se ríe, el otro niño se ríe. El otro hace un gesto, el otro hace... Prácticamente son un espejo. ¿Ok? Eso, ellos se conectan bastante bien. Cuando por ejemplo, bueno, que ya eso casi no se ve. Anteriormente muchos los médicos utilizaban el sistema Rapport para conectarse con sus pacientes. Ahora no, ahora como tienen una computadora, el paciente está por allá y está metido en la computadora y prácticamente lo que hace es lanzarle preguntas desde la computadora. Pero los médicos anteriormente utilizaban mucho el sistema Rapport para conectarse con sus pacientes y obtener la mayor cantidad de información que requería para la consulta. Nosotros igualito, vamos a pensar que somos un médico, vamos a tener nuestro cliente al frente y queremos crear ese rapport, ¿para qué? Para obtener la mayor cantidad de información que necesitamos para lograr la conexión y saber realmente a ciencia cierta cuáles son sus necesidades. Si no existe rapport, olvídense, si le lanzo una pregunta, puede lanzarte y decirte, hoy, un momentico, pero usted vino acá a preguntarme, usted vino acá a interrogarme, usted vino a venderme, ¿sí? Eso puede suceder. A mí, de hecho, me ha sucedido alguna vez. Mira, porque tú me estás preguntando mucho. ¿Y qué es lo que por fin tú me viniste a vender? Cuando eso sucede, es que no hubo ningún tipo de conexión. O sea, en pocas palabras, acá en el primer punto, crear ambiente de confianza no existió. ¿Ok? No se creó ningún ambiente de confianza y, por lo tanto, cualquier pregunta que tú hagas, él puede interpretarla o malinterpretarla como una ofensa, o te estás preguntando mucho, no fuiste al grano. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que pudiéramos estar evitando si creamos un buen rapport. De hecho, alguien me preguntó hace poco que cómo hacía para crear un rapport en ciertos procesos de venta. ¿Ok? Siempre va a existir rapport, así sea una venta agresiva, ¿no? Yo tengo por aquí un amigo, ¿cómo fue la venta que te dije tú y yo hoy? La venta invasiva, que después siempre se me olvida el término, la venta invasiva. La venta invasiva es el tipo de persona que tiene un producto, llega, te lo entrega en las manos, eso se ve, de hecho, en los centros comerciales cuando hay ferias y cosas de esas, te entregan el producto, ya tú tienes el producto en la mano, ya ahí hubo algo kinestésico allí. Si es un perfume, vamos a suponer que sea un perfume, te lo dan a oler, ya entramos en la parte olfativa, ¿verdad? En la parte también kinestésica, mírame el empaque, bueno, entonces comienza a manejarse todas esas sensaciones, todos esos sentidos, ¿ok? ¿Hay rapport? Posiblemente sí, posiblemente no, ¿ok? Pero es como tan invasiva y tan agresiva realmente la venta que tú terminas comprándole, ¿no? O terminas diciéndole que no, porque no tienes la plata, pero ese proceso de venta invasivo es bastante, es como el de la televisión, pues, el que tiene los canales, compra ya, que te si compras ahorita te llevas otro perol más, te llevas un cuchillo, te llevas no sé qué, eso son publicidades una forma de venta bastante invasiva, bastante agresiva, que a veces no te dejan ni siquiera conectarte con ellos, ¿no? ¿Existe el rapport? Evidentemente sí, pero de otra manera, no lo que estamos buscando nosotros como vendedores consultivos, ¿ok? Fíjense que otra técnica de rapport, encontrar un tema en común. Hablamos un poquito de eso la semana pasada en la primera clase, que era ver si tiene hijos. Yo tengo hijos, tiene nietos, no tiene nietos, bueno, hablamos de los nietos, ¿ok? Una simple pregunta. Pero hay que estar muy pendiente de lo que el cliente está hablando con nosotros en un momento, un comentario que hace. ¿Ok? Entró la secretaria, mira, mándale por favor a mi esposa que le compre regalo al nieto. ¿Usted tiene nietos? Sí, bueno, yo también tengo nietos. ¿Y qué edad tiene? Entonces, no, bueno, tiene 5 años, el mío tiene 6. Entonces ya por ahí es un tema en común y comenzamos a crear más empatía y comienza más la conexión, ¿ok? Y comienza ese rapport a funcionar, ¿ok? Y lo otro es crear una retroalimentación, un diálogo controlado. ¿Ok? Precisamente cuando nosotros hablamos de un diálogo controlado, no es que se vaya a hablar del nieto y pasemos toda la tarde hablando del nieto y lo menos que hicimos fue venderle. O sea, hay que controlar también ese rapport, hay que controlar eso que estamos conversando para siempre mantenernos enfocados a lo que fuimos. ¿Ok? Entonces, en resumen, el rapport es simplemente acompasar al cliente. Es crear ese ambiente de confianza. ¿Para qué? Para que yo pueda tener ya las puertas abiertas para hacer las preguntas, poder tomar esa información que él me va a suministrar para saber cuáles son sus necesidades y yo hacerle entonces mi propuesta de valor. Si lo hacemos de esa manera, yo les aseguro que vamos a tener
éxito en nuestras ventas, porque más allá de vender un producto, lo que estamos creando es una relación con nuestro cliente, ¿ok? Y eso también llegamos a verlo como son el tipo de técnicas de ventas que hay en la actualidad, que es crear más rapport que crear objeción, ¿ok? ¿Pregunta hasta el momento? El rapport se crea mucho cuando estamos de novio, ¿sí? Cuando estamos de novio, estamos en ese proceso, tú sabes, de cortejar a la novia, el muchacho hace la misma gesto, si la chica se ríe. Entonces, bueno, eso es un ejemplo muy... Busca un adolescente enamorado y por ahí usted va a darse cuenta lo que es un buen rapport, ¿ok? Bien, Juan, ¿ibas a hacer una pregunta? No, señor. Ok, perfecto. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, fíjense, existen algo llamado neuronas espejo, ¿no? Que es un sistema, se llama sistema de comunicación espejo, ¿ok? Que permite crear esa empatía, ¿no? Esas acciones que se pueden hacer. Si el cliente de repente hace un movimiento, también yo hacer un movimiento de cabeza hacia la misma dirección, o de repente si él se pasó la mano en la cabeza, en el cabello, yo también hacer un gesto similar. No imitarlo, ¿no? Porque esto también tiende a crear un poquito de, bueno, usted se está burlando de mí, que está todo lo que yo hago también lo hace. Entonces, esto nos permite desarrollar la capacidad para deducir las intenciones de las otras personas, predecir su comportamiento y construir relaciones provechosas. Fíjense que esto fue una prueba que se hizo, ¿ok? Con un macaco, creo que le dicen acá, monito, y nosotros decimos monito en Venezuela. El hombre le sacó la lengua y él también tiende a sacarle la lengua. Por lo general, la persona cuando se conecta contigo es porque tienes algo similar con él. Entonces esto es importante que nosotros podamos manejarlo, ¿ok? Por eso es buscar siempre estas cosas en común que tenemos con esta persona. Recuerden, el proceso de venta moderno es más relación, ¿sí? Es más relación. No es presentar el producto, es crear primero esa relación con nuestro cliente, porque ¿cuál es el objetivo? Que compre, pero posteriormente que haga una recompra y que se convierta en un cliente fiel y posteriormente en un cliente que sea un fan de nosotros. Ese es el objetivo realmente de crear las relaciones actualmente con los clientes, ¿ok? Fíjense, en estas imágenes, en esta conversación, vamos a ver la cara de la chica, hay una conexión con lo que está comentando el muchacho acá. Igualmente, esto todo es un proceso de rapport, ¿no? Todos están prácticamente conectados. Fíjense que no hace falta tener una comunicación verbal para darse cuenta las miradas, la sonrisa, todo esto es un proceso de prácticamente de rapport bien interesante que hay en esta imagen. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. En esta, bueno, ni se diga, prácticamente, fíjense que hay la misma risa, la persona tiene como la cabeza un poco hacia atrás, la persona que está mirando también tiene la cabeza un poco hacia atrás. Esto es un rapport que sale en forma natural y me gustaría que ustedes a partir de ahora en adelante, cada vez que vean una conversación entre varias personas, vean de qué estamos conversando y cuando ustedes vayan a su proceso de venta, lo apliquen. Importantísimo, aplicar lo que nosotros vamos viendo semanalmente en nuestro proceso de venta. Esto es importante hacerlo, ¿ok? Y si no estoy como vendedor, entonces aplicarlo en nuestra vida normal, ¿ok? Con nuestros esposos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y ustedes van a ver que van a mejorar muchísimo las relaciones, ¿ok? Vamos a ver acá. Entonces, fíjense, otra herramienta que nos tiene la PNL, la programación lingüística, es detectar lo que son las claves oculares, ¿no? A través de estas claves oculares, porque por lo general, cuando nosotros pensamos, la parte ocular está conectada con nuestros pensamientos, tenemos una serie de movimientos en los ojos, ¿okay? Y esto podemos nosotros validarlo y entender qué pudiera estar pensando la otra persona. De hecho, yo lo comentaba en la clase anterior, que muchos a través de estas claves oculares pudieran detectar si la persona está mintiendo o no. ¿Okay? Aunque no es algo 99% seguro, efectivo o comprobado, se habla de que muchas técnicas pues, que aplican la gente cuando interroga tiene que ver mucho con la parte de las claves oculares. Y fíjense, por ejemplo, en esta foto, esta persona que está mirando, si nosotros la vemos, si lo vemos en su posición, estaríamos hablando de izquierda, ¿ok? Hacia arriba.
estaría buscando ¿qué? Imágenes recordadas. Ese cuando nosotros le preguntamos a alguien, por ejemplo, ¿qué fue lo que te pusiste ayer? Le aseguro que la persona va a mover los ojos hacia esta parte, ¿no? Hacia la parte izquierda superior. Si, por ejemplo, mira, ¿qué fue lo que dijo tu mamá ayer? ¿O qué fue lo que te dijo tu esposo ayer? Entonces, por lo general, va a buscar horizontalmente, va a buscar ese sonido, eso que escuchó recordado, lo que está en la memoria. ¿Ok? Y este es cuando tiene, es lo que dice uno a veces, que estar inventando. ¿Ok? Cuando tiene un diálogo interno, ¿no? La persona tiende a mirar hacia abajo, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si uno está pendiente, uno a veces se pregunta, ¿este me va a inventar algo? ¿Sí? De hecho, vamos a ver en la parte derecha, ¿no? La parte derecha, cuando te hablan que está construyendo una imagen, muchos dicen, este está inventando algo que no vio y posiblemente esté recordando algo que no tiene en su memoria y lo va a construir, ¿ok? Igualmente, cuando está haciéndolo a través de en forma horizontal a la derecha, está intentando crear un nuevo sonido. Y cuando este es importantísimo, estos dos para mí son muy importantes, sobre todo a nivel de venta, porque aquí cuando uno ve que el cliente tiene esta mirada y uno está diciendo algo, dice, bueno, tiene un diálogo interno, puede ser que esté comparando, puede ser que esté o que pensando en mi producto o que mira a decir. Y acá, cuando importantísimo, cuando estoy hablando y tocando emociones, el cliente va a mirar hacia esta zona y va a tener acceso a sentimientos y sensaciones, ¿ok? Cuando le hablaba yo la semana pasada sobre lo que es la parte de la fisiología del cliente, que está cambiando, se puso rojo, está mirando hacia otro lado, o sea, todo esto debemos estar detectando para ver si nuestro diálogo de venta está llegando o no está llegando al cliente, ¿ok? ¿Esto cómo se da, amigos? ¿Cómo nosotros podemos aprender esto? Esto es con práctica. Yo tengo muchísimo tiempo en esto y realmente a veces me cuesta porque si tiene lente peor, con lente a veces es difícil detectarle a la persona los movimientos oculares, pero si hay personas que son fáciles y uno va viendo, mira, está pensando, está haciendo esto, de repente va a comprarme el producto, no me va a comprar el producto, entonces es importante que nosotros podamos ir practicando y aprender muchísimo de estas claves oculares, ¿ok? Hay un resumen que le hice por acá de una de las expresiones, ¿ok? Esto fue un estudio que también busqué y podríamos tomarlo como un ejemplo, ¿verdad? Yo les voy a enviar esta presentación mañana por correo para que ustedes la tengan a la mano y puedan visualizar y estudiarla, ¿no? Por ejemplo, frotarse los ojos, las orejas, la cara o la cabeza indica duda o falta de interés por el mensaje y la relación o el interlocutor, ¿ok? Esto sucede muchísimo cuando ya, imagínate, tú estás hablando con un cliente, el cliente se está frotando los ojos, dice, mira, yo tengo que terminar con esto, con esta tortura, porque el hombre no me está prestando mucha atención, la persona no me está prestando atención, ¿ok? Tocarse ligeramente la nariz expresa que nuestro interlocutor miente, duda o rechaza algo, ¿ok? Tiene un cliente que está haciendo esto, hay algo por allí que no le está funcionando muy bien de lo que tú estás diciendo, ¿ok? Entonces debo ir cambiando y ajustando mi diálogo, ¿ok? Mostrar las palmas de la mano hacia arriba es una forma de exhibir franqueza y honestidad. De hecho, cuando nosotros conversemos con un cliente y hablemos, tenemos que hablar de esta manera. Si nosotros hablamos así, esto es amenaza, ¿ok? El cerebro automáticamente lo toma como amenaza. Si estamos apuntando igualito. De hecho, cuando invitamos a alguien a sentarnos, la forma correcta es apuntar así a la silla. No, mira, siéntate ahí. O sea, si lo apuntamos de esta manera, eso significa amenaza, ¿ok? Entonces, eso tiende automáticamente a crear una protección y rechazo, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay cositas, movimientos que tenemos que hacer bien interesante para evitar que la persona, el cerebro reptil, lo tome como una defensa, ¿ok? Hablar con la boca tapada por la mano indica que el emisor está mintiendo, ¿ok? Así que bueno, ya ustedes saben que si les llega a su esposo o su esposa con la mano tapada, eso está por ahí inventándose algo, ¿no? ¿Ok? Los brazos cruzados a la altura del pecho manifiestan una posición defensiva. Esto sí es incómodo cuando llegamos a veces a un cliente y ese cliente está así, con los brazos cruzados, ¿ok? Y tú dices, Dios, ¿qué hago yo acá? ¿Ok? ¿Cómo yo puedo agarrar que esta persona abra los brazos? Eso tengo que hacerlo yo. Yo de hecho,
una de las técnicas que he empleado, que cuando la persona tiene los brazos cruzados, yo también me siento con los brazos cruzados, ¿ok? Y eso automáticamente le crea como una incomodidad a él, pero yo lo hago e inmediatamente comienzo a abrir los brazos y comenzar a hacer movimiento de mano y posteriormente él me va a seguir. O sea, comencé a liberar la conversación. Entonces es algo también que hay que practicarlo bastante, ¿no? Permanecer de pie hablando a una persona que se encuentre sentada, ¿ok? Esto es bastante, no es conveniente cuando estamos en los procesos de venta, que yo me pare, quede parado y comience a conversar con mi cliente que está sentado, porque eso le va a crear a él como que, bueno, ¿qué está pasando acá? Este me quiere dominar o se crea superior a mí y automáticamente se crea un bloqueo, ¿ok? Imagínense, esto es incómodo también, bajarse las gafas y mirar por encima de ella. Si un cliente te hace eso, es porque hay cierto, no te está creyendo lo que tú estás, lo que estás diciendo. Frotarse las manos rápidamente, cuando los clientes hacen así, esto manifiesta impaciencia, estás hablando mucha, como decimos nosotros en Venezuela, mucha paja loca, entonces tienes que ir cortando y haciendo los precierres, ¿ok? Y ya cuando la persona siente con la cabeza es que muestra interés. De hecho, es un movimiento que podemos nosotros ir también voluntariamente, le vamos explicando, le vamos diciendo cómo sí, vamos moviendo la cabeza en forma afirmativa, a sentir con la cabeza, y él también lo va haciendo. Ya cuando se está preparando a que cuando tú vayas a hacer el cierre, la persona te diga y acepte la propuesta de tu negocio, ¿ok? En cuanto a lo que es el tono de voz, bueno, imagínense, el tono de voz vacilante denota inseguridad, timidez y no domina el tema sobre la conversación. Esto va con nosotros los vendedores. Cuando la voz está sin titubeo, que esto es lo que tenemos que buscar, transmitimos seguridad en uno mismo y autocontrol. Emplear un volumen alto en un momento determinado sin que lo amerite, esto da la impresión de deseo de dominio. Hablar muy bajito, interpretados como timidez, inseguridad y poca capacidad de decisión y sumisión, ¿no? Esto es importantísimo en los vendedores. Si yo tengo una voz baja, voy a tener que comenzar a practicar a tener un tono de voz que la persona me escuche, no que el cliente tenga que acercarse para escucharme, ¿no? De lo que estoy diciendo. ¿Ok? Y un incremento o reducción repentina de la intensidad se utiliza para enfatizar los puntos claves del discurso. Esto es cuando hablamos de la comunicación en la parte del tono de voz, ¿ok? Hay que aprender a manejar la voz, subirla y bajarla cuando se requiere. Esto es importantísimo, ¿ok? Bien. Vamos a hablar un poco de otro tema que nos trae la promoción del lingüística, y es las creencias. Las creencias definitivamente son unos filtros más poderosos de nuestro mapa. ¿Ok? Pueden deciden qué, o que el nombre de la información que recibimos y cómo la vamos a filtrar. ¿Sí? Por eso que existimos y a veces no tenemos discusiones con otras personas porque nosotros tenemos unas creencias determinadas y la otra persona también tiene otras creencias sobre un mismo contexto, sobre un mismo punto. Esto es interesante que nosotros lo conozcamos porque posiblemente cuando presentemos nuestro producto el cliente dice, no, vale, ya yo tuve una decepción con un producto similar. O sea, ok, fíjate, tiene una creencia sobre un producto similar, pero no es el mío. Ok, bueno, perfecto. Yo te respeto tu creencia que tú tengas sobre ese producto, pero el mío es mío. Ok, entonces yo te voy a explicar cuáles son los beneficios que tiene mi producto con respecto a lo que tú tenías anteriormente. Entonces es importante detectar bien que muchas de las cosas que dicen nuestros clientes son creencias. ¿Ok? Creencias que también he ido aprendiendo a través de su experiencia. Ahora, pero más allá de las creencias que puede tener mi cliente o no, son las creencias que tenemos nosotros, ¿ok? Como personas. Las creencias que tenemos sobre el dinero, las creencias que tenemos sobre las metas, sobre nuestros sueños, ¿ok? Esas creencias pueden ser limitantes, pueden ser potenciadoras. ¿Cuáles son las peligrosas? Las limitantes, ¿ok? Como su propio nombre le indica, son creencias que nos limitan a hacer cosas. Hay creencias como, por ejemplo, yo tenía una que tuve que arrancármela de tajo, por decirlo de una manera, que mi mamá me decía que comer cochino y pescado era malo para la salud porque se podía uno morir. Sí, y yo desde grande, ya adulto, yo no podía comer cochino y pescado en el mismo día. De hecho, en el mismo día me decía ella, ¿no? No en el mismo plato, sino en el mismo día, porque eso te podía crear una intoxicación y tú morir. Y yo hasta después de muchos años, estando en un viaje en Asia, en China, hubo un banquete en un hotel que nos invitó y había comida. Bueno, yo sé que los chinos comen todo lo que tenga pata, menos la mesa y la silla, ¿no? Y ellos, había un plato donde estaba el cochino, estaba el marisco, había pescado, y yo cuando fui a comer,
yo veía si mi mamá estaba detrás de mí para que no me fuera a regañar. Y estamos hablando de que eso era, yo tenía, no sé, 40 años, 40 y pico de años, hace como 10 años. Sí, más o menos como 10 años. ¿Ven? Entonces, fíjense lo poderoso que es la creencia en los hogares de tus padres, que eso te puede llevar a ti a viejo y seguir creyendo en cosas que simplemente no existen, que fue algo inculcado a través de ellos. ¿Qué sucede? Que todo, cuando nosotros obtenemos todo del entorno, todo ese contexto, toda esa información que detectamos a través de los sentidos, nosotros aplicamos filtros, ¿ok? Filtros representacionales, creencias, aplicamos valores, lenguaje, metaprogramas, y toda esa interpretación lo llevamos a nosotros, nuestro mapa mental, y posteriormente es lo que nosotros hablamos o reaccionamos, ¿sí? Y ustedes me imagino que en muchas en sus relaciones familiares también sucede lo mismo. A veces hablamos, decimos cosas, ¿ok? Y la gente no lo interpreta porque simplemente tiene una creencia sobre tal y determinado tema, ¿ok? Y eso debemos tenerlo bien presente al momento de hacer las presentaciones de nuestros temas en la parte de venta. ¿Cómo nosotros podemos eliminarnos? Y eso es parte de la programación neurolingüística. ¿Cómo nosotros podemos eliminarnos creencias limitantes? Primero preguntarnos, ¿ok? Preguntarnos quién fue que me la dijo, ¿ok? ¿De dónde nace? Si yo tengo pruebas que realmente corroboren esa creencia limitante. Sí, fíjense que en el ejemplo que yo acabo de poner de mi historia, de lo que les comenté sobre el cochino de pescado, yo lo corroboré haciendo la prueba, ¿no? Arriesgándome, ¿ok? Y ya esa creencia fue eliminada por completo. Nada como de todo, ¿no? Todo ligado y no me pasa nada. Pero fíjense, esa creencia, ¿cómo la rompí yo? Yo tuve que probarlo y arriesgarme a que me pasara algo, pero yo tenía que romper a ver si realmente esa creencia era cierta o no. Entonces, una de las formas que nosotros eliminemos la creencia, esa que nos está limitando a hacer algo, es que debemos tener realmente la validación de la misma. No porque me lo dijo mi mamá, no porque me lo dijo mi papá, me lo dijo mi maestro, me lo dijo mi esposo, no. Yo tengo que realmente corroborar si eso es así o no es así. Por lo menos desde mi punto de vista, yo lo hago de esa manera. Tengo una creencia, bueno, voy a buscar la razón de esa creencia. Que no soy un buen vendedor, ¿a quién lo dijo? ¿Okay? No soy un buen vendedor con respecto a quién. ¿Ok? Entonces, estas son preguntas que podemos hacernos, que a través de los metamodelos del lenguaje que vamos a ver ahora, que podemos romper con estas creencias. ¿Ok? No sé si alguien quiere comentar alguna creencia que tenga. No sé si alguien tiene alguna creencia de esas creencias locas y que de repente tú no sabes de dónde la sacaste. No sé quién la pueda tener. No sé si alguien que quiera comentar. Juan, tú que eres el más conversador. ¿Tienes alguna creencia que te limite? No, mira que no. O sea, en temas culturales yo digo que pues no tengo como esa barrera o esa programación ahí. Okay. No. Oh, vale. Entonces es bueno, a partir de ahora vas a estar pendiente, ¿ok? A partir de ahora vas a estar pendiente, ya porque a veces tocamos el tema y cuando preguntamos, no, yo estoy bien, yo estoy fino, yo estoy, o sea, no tengo ningún tipo de creencia, pero cuando vaya, a partir de ahora en adelante, vamos a ver. Y lo bueno es saberla, si me está limitando algo y cómo puedo yo romper esas limitantes y colocar una potenciadora, ¿ok? Hay una creencia... ¿Ah? Te pasa como la del doctor. Te preguntan, ¿tienes algo? ¿Sufres de algo? No sufro de nada. Sí, y después todo está bien. Y todo está bien. Y después está Sí. todo ponchado. Después está todo mal allí. Sí. ¿Tú sufres la tensión? No, yo nunca he sufrido de la No. tensión. Y cuando te la miden, está por la nube. Sí. O te preguntan, ¿tienes familiares hipertensos? No. No, que yo recuerde, no. Bueno. Y la mamá, el abuelo. Sí. Entonces, cuando vienes a ver, tienes todo un álbum allí, toda una tribu de gente sufriendo de la tensión, ¿no? Entonces, sí, suele suceder, pero tenemos que estar pendientes, ¿no? Porque a veces no lo detectamos. A nosotros como coach, a veces cuando hacemos las preguntas, vamos viendo, mira, esta es una creencia limitante, bueno, vamos a romper con esa creencia, porque esta persona lo está limitando a tal cosa. A veces no nos arriesgamos a hacer cuestiones, pues, no nos arriesgamos a hacer cosas en la vida porque tenemos una serie de creencias que no la hemos avalado, pero están allí. Son los paradigmas sociales. ¿Qué pueden decir? Sí, ya, eso es así. Sí, señor. ¿Qué pueden decir de la creencia? Que pues sí, esto es un paradigma.
Exactamente. Sí, bueno, la creencia y por lo general la creencia y la paradigma se juegan mucho de la mano, ¿no? Porque hay creencias que son colectivas, ¿no? Sí, hay creencias que son colectivas. Y nosotros nos conectamos a esas creencias colectivas y bueno, y de repente llega un momento que usted te pregunta, ajá, ¿realmente será así? Entonces, es una pregunta que uno tiene que hacerse para romper con estas creencias, ¿ok? Ahora fíjense, otro tema que es interesantísimo, una herramienta que tiene que ver mucho con esta parte del lenguaje, es lo que nosotros llamamos el metamodelo del lenguaje. Y le voy a explicar algo sencillito. Fíjense, cuando uno ve una película, son 2 horas la película, ¿sí? Son 2 horas que tú ves una película en el cine. Y te consigues con tu amiga que no fue a ver la película. Entonces la amiga te dice, ay, me comentaste que fuiste y viste la película Batman, el Caballero de la Noche. Sí, vale, tuve la película, muy buena. Y cuéntame un poquito de la película. Y tú en 10 minutos le cuentas toda la película de las 2 horas. ¿Cierto? ¿Le ha sucedido eso, cierto? Sí, Sí, sí. total. Uno va y echa el cuento, pero corto. Eso es lo que nosotros llamamos metamodelo del lenguaje. Porque si nosotros no tuviéramos los metamodelos del lenguaje, estuviéramos las 2 horas hablando con amigos, contándole paso a paso la película. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Por lo general, cuando nosotros tenemos acá en el mundo externo, ¿ok? Nosotros recibimos la información a través de nuestros sentidos. ¿Ok? Y se aplican filtros como omisiones, distorsiones o generalizaciones. Esos filtros es lo que llega hasta nuestra mente y por el exterior nosotros hacemos el proceso de comunicación. Es lo que sacamos afuera. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el metamodelo del lenguaje? Es un instrumento desarrollado por estos genios del PNL que lo que permite es recuperar desde la estructura más profunda del cerebro toda la información verbal oculta o faltante en un proceso de comunicación. Y esto a veces es importantísimo aplicarlo con respecto a nuestro proceso de venta, porque de esa manera yo preguntando puedo obtener la mayor cantidad de información que yo requiero de mi cliente. ¿Ok? Fíjense que es una herramienta idónea para recuperar eficazmente la información perdida u oculta en un diálogo intra o interpersonal. ¿Ok? Y fíjense, vamos a hablar un poquito de esto. Acá está la mente, ¿ok? Nosotros tenemos esta cantidad de información en la raíz. Por lo general, cuando nosotros hablamos de una manera muy superficial, ¿ok? En este proceso de comunicación y hacemos generalizaciones, omisiones y distorsiones. Y es donde viene el proceso del metamodelo del lenguaje a sacar esta información que tenemos en nuestra mente, en lo más profundo de nuestra mente, y sacarlo a la superficie, ¿ok? ¿De qué manera lo podemos hacer? Fíjense, la comunicación humana con el metamodelo. Por lo general nosotros utilizamos mucho las omisiones. ¿Sí? Este es un proceso por el cual eliminamos toda aquella información que no es relevante. Nos pasa por desapercibida o no se adapta a nuestro sistema de creencias. ¿Sí? A veces, mira, bueno, Batman llegó y atacó al malo de la película. Ajá. ¿Y en qué llegó? Oye, no me acuerdo, yo creo que llegó fue en una moto. Entonces, fíjate, Batman había llegado en una moto, pero yo omití esa parte de la información porque no me pareció en mi sistema de creencias, lo más importante para mí fue que él iba a atacar al malo de la película, por decirlo de una manera, aplicando el ejemplo de Batman, ¿ok? Fíjense que un ejemplo, en nuestro discurso tenderemos a obviar aquella información que bajo nuestra interpretación es irrelevante, ¿ok? Aunque no lo sea para nuestros oyentes. Por ejemplo, él es peor, pero peor comparado con quién. ¿A qué te refieres cuando tú me estás hablando que él es peor? ¿Ok? Entonces, fíjense, estamos emitiendo realmente una información bastante valiosa allí, ¿no? ¿Ok? La generalización, sí, a mí me gusta mucho porque por ejemplo, generalizamos bastante, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas generalizan. Fíjate, yo estoy generalizando ahí. ¿Quiénes son las personas que generalizan? ¿Sí? Todos los hombres son mala gente. Eso por lo general tiende a decir muchas mujeres. Oye, muchas mujeres. ¿Quiénes mujeres? Entonces, fíjate, por lo general siempre estamos hablando en forma generalizada. Un cliente viene y me dice, acá han venido muchísimos vendedores. Entonces tú le preguntas, ¿como más o menos como cuánto? No, como 2. O sea, fíjate, de muchísimo lo estás llevando a que te digan realmente 2. ¿Ok? Que hubo varios vendedores que me ofrecieron mejores precios.
Ajá, más o menos de cuántos vendedores te ofrecieron mejor precio. No, uno solo. Vinieron como 5, yo fui uno solo que me ofreció mejor precio que el tuyo. O sea, está también generalizado. Distorsión, representación diferente de la realidad con respecto a lo percibido a través de los sentidos. Se tiende a cambiar datos, a añadir nuestra propia interpretación de los mismos y a no recordarlos con exactitud. ¿Ok? Esto es muy interesante. Una persona después de no haber atendido la llamada telefónica, no me contestan, no les interesó. Esto es cuando tratamos de distorsionar mucho la información. Un ejemplo que podemos colocar dentro de un cliente. Ok, bueno, mira, el producto que usted me trajeron la otra vez no me funcionó realmente como tú me lo explicaste. Ajá, pero yo no fui. O sea, lo primero es preguntar qué producto fue lo que yo te traje, si estoy ofreciendo una gama de productos. Ok, y a través de una serie de preguntas, entonces nosotros ir indagando para que esa información oculta en la mente de mi cliente pueda comenzar a salir a flote. Y yo puedo tener una mejor interpretación de lo que él me está diciendo y de esta manera poder adaptar mi producto o servicio a sus necesidades. En la parte de la formación del diplomado, ustedes tienen allí un manual del metamodelo. Hay una cantidad de preguntas bien interesantes que pueden aplicar, ¿ok? Eso vamos a verlo en la próxima clase, cómo aplicar estas preguntas de metamodelo para obtener mayor cantidad de información de nuestro cliente, ¿sí? Entonces, léanse bien ese manual, apréndanse bien estas preguntas, porque a través de ellas podemos sacar información a nuestro cliente. Pero le voy a comentar algo importantísimo. Para yo poder hacer estas preguntas y no caer mal al cliente, debo tener rapport, debo tener conexión con el cliente. ¿Ok? Porque si nosotros hacemos una pregunta y no estamos conectados con él, él puede parecer que tú eres muy preguntón o que estás siendo muy odioso con él. Entonces, es muy importante que nosotros podamos manejar primero lo que hemos venido viendo, lo que es la conexión con él para poder hacer estas preguntas para que no caiga mal. ¿Ok? Bueno, muchachos, yo creo que esto es parte de la información que les tenía para el día de hoy. No sé, vamos a abrir, vamos a quitar un poquito acá vamos a salir de la pantalla. Vamos a abrir entonces el chat o los micrófonos si tienen alguna pregunta al respecto, ¿ok? Por acá creo está Silly, Juan. Sí, estamos creo que lo mismo que empezamos al principio. ¿Tienen alguna pregunta con lo que hemos visto hasta el momento? No, señora, hasta el momento todo está súper claro. Perfecto. Muy bien explicado. Ajá. Tenemos que volvernos Pepito Preguntón. No sé si aquí existe esa frase, Pepito Preguntón. O sea, hay que preguntar siempre. Yo creo que una de las armas más poderosas que tenemos en los procesos de comunicación es hacer preguntas inteligentes. ¿Ok? Y yo creo que eso nos evitaría tener muchísimos problemas. ¿Sí? Porque a veces dejamos de preguntar y nos llevamos en la cabeza una cantidad de cosas. ¿Ok? Y estoy hablando no solamente en las ventas, estoy hablando a nivel de nuestras relaciones personales, amigos. Nos creamos una comedia allí en la cabecita por no haber hecho una pregunta a tiempo. ¿Sí? ¿Le tiene alguna pregunta? No, está muy claro todo. Está muy claro todo. Perfecto. Recuerden que si tienen preguntas adicionales en la semana, me escriben por WhatsApp, me escriben a través del correo. Estamos siempre abiertos a escucharlo. Juan, ¿pregunta? No, nada, complementar que aquí en Colombia dicen no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Eso está, bueno, eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Sí, es verdad. Sí. No hay preguntas bobas, sino que hay bobos que no preguntan. Y yo ya me acuerdo en una televisora de Venezuela que decía un cómico, y si tú me preguntas cómo sabes, o sea, era chocante, el hombre era muy, muy impertinente, ¿no? Pero siempre hacía ese chiste, ¿no? Y si tú me preguntas cómo sabes, y así. No sé si sí, y así les digo a mi equipo de trabajo. Ajá, ajá. Digo, chicos, prefiero que se pongan pálidos una vez y no colorados toda la vida. Sí, nosotros tenemos, de hecho, una dinámica bien interesante para los grupos cuando atendemos empresas. Hay una dinámica muy interesante que es la creación de preguntas inteligentes, y esto es buenísimo para los procesos de venta. ¿Ok? Es una dinámica bien de 2 horas más o menos que se lleva. ¿Por qué? Porque, y de hecho, voy a tratar de conseguir la información para la semana que viene. Cuando nosotros somos niñitos,
¿Okay? De hecho, en un gráfico que hay, los niñitos de 4 años son las personas que más preguntan en la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que va creciendo el niño, ¿ok? Fíjense que si nosotros tenemos dos líneas, vamos a tratar de hacerlo. Tenemos una línea, la línea del aprendizaje y la línea de la pregunta. Cuando el niño tiene 4 años, la línea siempre va apuntando, ¿no? Pero la línea del aprendizaje va muy baja, va al nivel, prácticamente por debajo de la línea de las preguntas. A medida que él va creándose en su escuela, va aprendiendo, la cosa comienza a cambiar. Comienza a ponerse la línea de aprendizaje por encima de la línea de las preguntas. Y cuando nosotros llegamos a la edad adulta, no preguntamos por qué, porque nos da pena. Hay una cantidad de juicios, de prejuicios, ¿ok? Que nos evita que hagamos las preguntas que tengamos que hacer, ¿sí? Y es donde vienen los conflictos, es donde vienen las malas interpretaciones. Y si tengo un proceso de venta, menos. O sea, si no pregunto, ¿cómo sé yo y conozco las necesidades de un cliente? ¿Ok? Y eso creo que debemos mejorarlo, ¿no? Así que preguntar, ¿sí? Así que preguntar. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, damos por finalizada la clase de hoy. Agradecido pues de ver la presencia y el interés que ustedes tienen en este diplomado. ¿Ok? Espero que, bueno, que el material que estemos publicando, el material que hemos estado dando en esta clase sea de utilidad. Eso sí, hay que practicar. ¿Okay? Hay que practicar. Aquellos que están en los procesos de venta, hay que llevar todas estas técnicas, y el que no esté en los procesos de venta, comenzar a vender, porque todo el día y toda la semana siempre estamos vendiendo algo. O no es así, ¿ok? Vendiendo la comida en la casa, ¿cierto? Sí, vendiendo la comida a la familia para que la familia coma lo que tú lo hiciste. Eso es interesante, porque a veces cocinamos, a mí me gusta cocinar, de hecho soy cocinero, ¿ok? Yo estudié cocina, y a veces hacemos unos platos tan exquisitos que a la familia no le gusta, entonces hay que vendérselo. Hay que vendérselo. Y de una manera u otra hay que colocarle el plato. Bueno, chicos, nos vemos entonces el jueves. Les paso la información mañana del webinar que vamos a tener. Gracias, saludos y que tengan muy buenas noches, ¿sí? Muchas gracias. Chao, pues hasta luego. Cuídense. Chao, que estés muy bien. Feliz noche.